Buenos días, bienvenidos a su primer video tutorial sobre gráfica de posición y velocidad constante. Este video se hace para los estudiantes del grado noveno y el grado décimo del Colegio Confederación Brisas del Diamante, asignatura física. Entonces miremos qué es eso. Dice que la gráfica de posición se desarrolla a partir de un eje cartesiano, donde el eje X, que es el horizontal, vamos a ubicar la unidad de medida de los segundos, o sea, el tiempo. Y el movimiento como tal de la posición de ese objeto que se está moviendo, lo vamos a ubicar en el eje Y. Esto de tal forma de que entendemos que la posición depende del tiempo. Entonces, si una canica se mueve, se va a mover por una distancia, esa distancia va a depender del tiempo. Se va a hacer nuestra parte independiente, que es una cosa que se va a ver en la parte de álgebra. Por otra parte, debemos entender que el tiempo se mide en segundos. Nuestro sistema internacional de medidas dice que el tiempo se mide en segundos siempre y cuando la distancia se mida en metros. También podemos tener el caso de que se mida en kilómetros la distancia, y eso significa que vamos a tener horas en el tiempo. Si hay alguna otra combinación, lo que hacemos es convertirlo en segundos y en metros o en kilómetros por hora para que quede bien desarrollado. ¿Cómo sería esto en el plano cartesiano? Entonces fíjense que en el eje horizontal vamos a poner los segundos y lo marcamos como segundos. Y en el eje vertical marcamos los metros. Siempre segundos horizontal, metros vertical. O también podemos utilizar horas y en el vertical vamos a poner kilómetros. Tengan en cuenta que lo que es marcación en el eje X no tiene que ser la misma marcación con las mismas unidades de medida en el eje Y. Puedo tener de a 1 en 1 en el eje X y puedo estarme saltando con lo que yo necesite en el eje Y. No tienen que utilizar las mismas distancias, los mismos cuadros, porque son unidades distintas. Una cosa es segundos y otra es los metros. Miremos un ejemplo. Dice, si un vehículo avanza desde un punto cero, fíjense que el punto cero se marca en el 0, 0, hasta llegar 100 metros, entonces significa que su posición cambió a 100 metros en el eje Y. De donde inició y se demoró 5 segundos, es importante saber cuánto se demoró. Los 5 segundos son en el eje X. Su gráfica sería, entonces lo que hacemos es trazar una línea recta desde el origen, desde el punto 0, 0, donde el vehículo no se movió en el tiempo, y 5 segundos después se movió 100 metros. Entonces la línea sería de esta forma. ¿Listo? Sigamos mirando cómo sería esa parte del ejemplo. Si ese mismo vehículo no se mueve durante los 5 segundos, tendríamos, entonces, significa que desde el segundo 5 hasta el segundo 10, el vehículo no cambia de posición, significa que sigue estando en 100, no que se devolvió ni nada de eso. Como sigue en los 100 metros, él no se va a cambiar y va a continuar en ese punto. ¿Listo? Entonces, cuando avanza, la gráfica aumenta. Cuando se detiene, la gráfica lo que hace es seguir constante. Una tercera parte de ese ejemplo dice, si el vehículo se devuelve a su posición inicial en los próximos 3 segundos, la gráfica quedaría. Entonces sabemos que en el segundo 10 dejó de estar quieto, se devolvió a su posición inicial que era 0. Entonces esa recta va descendente, va a ir bajando y dice que se demoró 3 segundos, entonces del segundo 10 hasta el segundo 13. De esa forma tenemos nuestra gráfica de posición de este ejemplo. Ahora, miremos lo que significa una gráfica de velocidad constante. En ese ejemplo anterior veíamos que la velocidad no es algo que se está afectando, es constante durante el recorrido. Los primeros 5 segundos, luego se queda quieto, luego los otros 3 segundos tienen la misma velocidad, no va aumentando ni va disminuyendo. Esto es dado a un movimiento rectilíneo uniforme, que es un siguiente video. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de una gráfica de velocidad, debemos entender
que la velocidad la manejamos como kilómetros por hora o metros sobre segundo. Y eso lo vamos a representar en el eje Y, en el eje vertical. Mientras que el tiempo lo vamos a manejar en el eje X, el eje horizontal. Entonces, ¿cómo quedaría? En el eje X manejo segundos, o también puedo manejar horas, y en el eje Y manejo metros sobre segundo o kilómetros por hora, dependiendo del ejercicio que nos estén pidiendo. Miremos nuestro ejemplo. Entonces teníamos que el carro avanzaba 5 segundos, se detenía los siguientes 5 y se devolvía los otros siguientes 3 segundos. Mi gráfica de velocidad van a ser líneas constantes horizontales porque es un movimiento con velocidad constante. Entonces por eso son estas líneas horizontales. Lo importante es mirar cómo saber que es 20 o menos 33,33. Eso es algo que debemos aprender a calcular. Miremos cómo se calcula. Entonces lo primero que vamos a mirar es que hay 3 momentos en la posición que la velocidad va a cambiar. Tenemos un momento, un primer intervalo de 0 segundos hasta los 5 segundos, un segundo intervalo de 5 segundos a 10 segundos y un tercer intervalo de 10 segundos a 13 segundos. Entonces ya con esta información utilizamos la gráfica de posición para hacer los cálculos de la velocidad. ¿Cómo sería? Entonces sabemos que la velocidad es distancia dividido el tiempo. Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida en el primer intervalo? Pues es 100 metros menos 0 metros porque arrancó en la parte inicial. Sería 100 menos 0, por eso se deja solo el 100. ¿Cuánto tiempo se tardó? Del segundo 5 hasta el segundo 0. Entonces 5 menos 0 me da 5. 100 dividido 5, 20. Como estamos hablando de una velocidad, va a ser 20 metros sobre segundo. Y así tenemos la velocidad de todo el intervalo de 0 a 5 segundos. Miremos la velocidad del segundo intervalo. Y tengamos en cuenta que aquí dijimos que estaba quieto el vehículo. Significa que no debería tener velocidad. Si estamos haciendo las cosas bien, nos debería dar 0, como muestra la gráfica. Miremos. Distancia dividido tiempo porque es una velocidad. ¿Cuánto se movió? Pues no se movió nada. Es 100 menos 100, o sea, 0 metros. ¿Cuánto tiempo se tardó? Desde el segundo 10 hasta el segundo 5. 10 menos 5, 5. 0 dividido 5 me da 0 metros sobre segundo. Significa que la velocidad fue de 0 durante el intervalo de 5 a 10. Y tenemos un tercer intervalo, el intervalo donde comienza a devolverse el vehículo. Este pedazo de devolverse es importante porque recordemos que la velocidad tiene signo, puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de la dirección a la que vaya ese objeto. Entonces, ¿cómo sería? Entonces sabemos que la distancia es de 100 metros, porque va desde 0 hasta 100. Entonces me va a dar 100 metros. Y el tiempo va a ser desde 13 hasta el 10, 3 segundos negativos. De esta forma, 100 menos 3 me da menos 33,33 metros sobre segundo y de esa forma lo pongo en la parte negativa. De esta forma ya tengo mi gráfica de posición, mi gráfica de velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento más sencillo que podemos analizar en el aspecto que tiene que ver con un movimiento de una sola dirección unidimensional. Bueno, recuerden que los trabajos me los entregan al correo carlosacostanova@gmail.com. También se los recibo a la página de Facebook. Mi perfil es Carlos Andrés Acosta Nova. Me buscan en Facebook y se los puedo estar revisando por mensaje interno. Que tengan buen día y espero sus preguntas.